Hola a todos, hoy vamos a hablar de las normas APA. Como ustedes saben, las normas APA han cambiado y ahora estamos en nuestra séptima edición. Pero la diferencia no es mucha entre esta sexta y esta séptima edición. De hecho, muy pocas cosas han cambiado y la mayoría son en las referencias. Vamos a hablar de tres partes. Vamos a hablar de las citaciones en texto, vamos a hablar de las referencias y también vamos a hablar de unos tips que les daré para que recuerden más fácilmente las normas APA. En cuanto a las citas en texto, tenemos cuatro tipos: citas directas, indirectas, comunicaciones personales, citas de una cita o las mismas llamadas fuentes secundarias. Estas últimas son las que solamente cambian en las normas APA de la séptima edición. Lo único que va a pasar de diferencia es que el autor que no pudimos leer se le introduce el año en la cita. De forma que, ¿cómo quedaría? Quedaría, abro paréntesis, autor, coma, año, es decir, el que no he leído, citado en autor, coma, año, coma, página o número de párrafo. Ese segundo autor que citamos es aquel que sí leímos y mencionó a ese primer autor. Asimismo, en las normas APA cambian las referencias. Recuerden que las referencias son los datos bibliográficos completos de todas las fuentes que sí se citaron en el texto. Estos van al final de ya todo el documento y están en orden alfabético. Entonces, ¿cuáles son esos cambios de la séptima edición? En los libros con editor ya no es necesario incluir la ubicación del mismo en la referencia, por ejemplo. Asimismo, los apellidos y las iniciales de hasta 20 autores, antes eran 7, se deben poner en la lista de referencias, es decir, prácticamente todos los autores tienen que ir. Las DOI tienen el mismo formato que las URL, es decir, tú ya no tienes que poner la etiqueta DOI, simplemente poner el número. Y recuerden que cuando uno ponía sitios web, es decir, las URLs, tenías que poner recuperado de. Ya no, ese recuperado de ya no va. Y creo que la cita más importante que podemos poner es que a la hora de citar 3 o más autores, ahora simplemente podemos poner el primero y et al. Por último, ahora hay una mayor flexibilidad de opciones en cuanto a las tipografías, porque ahora podemos usar Calibri, Arial, Lucida Sans Unicode, Times New Roman 12 y Georgia 11. ¿Qué tips les puedo dar para que utilicen las normas APA? Simplemente es que esto se aprende a través de la práctica y la repetición. Práctica y repetición. Básicamente, entre ustedes más escriban de forma investigativa y utilicen estas normas, es que las van a aprender. ¿Cuál es entonces mi recomendación? Ser muy conscientes a la hora de utilizarlas, es decir, prestar atención a los formatos que existen y aplicarlos de la forma más adecuada. Asimismo, pues el consejo sería básicamente tener al lado, cuando vayan a escribir, la guía de las normas APA para que puedan simplemente revisarlas cada vez que tengan dudas. Por cierto, estas normas APA les van a servir probablemente hasta el 2030. Lógicamente, en estos próximos 10 años van a cambiar gradualmente, pero al final, en la nueva edición de las normas APA es que se van a incluir esos cambios. Entonces, no se preocupen, que todas estas pequeñas modificaciones que irán surgiendo con el tiempo estarán disponibles en la página de las normas APA.